será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a la oración con el corazón. Que sus corazones, hijitos, se eleven en oración hacia el cielo, para que su corazón pueda sentir al Dios del amor que los sana y los ama con un amor inmenso. Por eso estoy con ustedes, para guiarlos por el camino de la conversión del corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el mes de la Biblia, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, lunes de la tercera semana del Salterio. Estamos en la semana ya 23 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Emiliano. Nació en Berceo, España, en el año 473. Fue pastor de ovejas y luego se dedicó a la vida contemplativa en los montes de Bilibio. Allí llevó una vida solitaria y penitente, sujetándose a la disciplina monacal y retirándose en la soledad durante 44 años. Su fama de santidad se extendió de tal manera que todos los que estaban en dificultades espirituales acudían a él, y fue llamado por el obispo de Tarazona, Dídimo, quien no consintió que tanta virtud se perdiera en la soledad del monte, y le ordenó sacerdote. Pero Emiliano en esta labor padece mucha persecución y decide volver a su soledad, en donde transcurre la última etapa de su vida. Nota muy importante. El Centro María Reina de la Paz organiza para los próximos 13 a 16 de octubre su habitual jornada de ejercicios espirituales en régimen de silencio. El cupo debe separarse de manera anticipada, ya que estos son limitados. Teléfono 316-299-4898. Y bien, amigos y amigas, vamos a tener dos programas, el de hoy y el de mañana, sobre un asunto demasiado interesante, muy, diríamos, pertinente a nuestra Antioquia, pertinente a nuestra iglesia colombiana y pertinente a la iglesia chilena. Las cosas de mi Dios se desenvuelven de una manera misteriosa que Él solo conoce. A nosotros nos toca no entender a Dios, sino aceptar a Dios. Los caminos de Dios son inescrutables. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hace pocos días estuvimos haciendo un inventario de beatos y beatas que tiene Colombia. Colombia solo tiene una santa canonizada, Santa Laura Montoya.
pero tiene una serie de beatos y de beatas muy connotadas en el elenco de esta categoría en la Iglesia. En la Iglesia hay muchos santos y santas y beatos y beatas que no están canonizados. Por alguna razón pedagógica, la Iglesia señala a algunas personas. Y la última persona que hemos señalado, pues entonces fue la Madre María Opegui. Estuvimos haciendo unas entrevistas sobre ella como si fuera la última en fila que se iría a beatificar. Está en su causa en Roma, pero hemos conocido una historia que sinceramente nos gustó mucho saber de ella, nos cautivó. En el siglo antepasado nació en Medellín, sector de Robledo, Juan de Dios Sierra, de raza negra. Juan de Dios Sierra, por los misterios que manejamos los humanos, no fue ordenado sacerdote acá, en Medellín, pero él tenía su vocación y seguramente alguna dificultad se presentó y se cruzó en su vida un visitador franciscano que seguramente vio en él el futuro sacerdote. Lo envió a Bélgica. La historia es muy larga. Se ordenó y fue destinado a Chile. Y crean ustedes, para sorpresa, que en Chile un antioqueño nacido en Medellín de raza negra es famoso por sus favores. Juan de Dios, el intermediario para hacer muchos favores y milagros en Chile. Los milagros los hace Dios, pero Dios se vale de los instrumentos humanos, de las causas segundas. Bueno, esto es emocionante. Estamos pensando en esto porque de Chile llegó el padre Nelson Barrientos, oficialmente promotor de la causa de beatificación de este antioqueño Juan de Dios Sierra en su comunidad Crisógono, Fray Crisógono. Entonces ha venido el padre de Chile, el padre Nelson Barrientos, a estudiar en Medellín momentos, papeles, historias, personajes, familias, archivos, para hacer un acopio de esta causa. Oremos por esta causa, porque es muy probable que tengamos un antioqueño más en el elenco de los beatos y en algún momento de los santos, más conocido en Chile que en el propio Medellín. Esto es sorpresa para todo el mundo. Aquí no lo conoce nadie, pero lo conoce Dios y lo conocen los chilenos. Bienvenido, Padre Nelson, esta es su casa. Muchas gracias y muy buenos días a todos nuestros amigos auditores. Sí, es así, he viajado una buena cantidad de kilómetros siguiendo la ruta y caminos del Padre Negro, como se conoce ya en Padre Chile. Negro, atención a este dato, Padre, le interrumpimos. En Chile se le conoce como el Padre Negro. Y esto llega a suceder no solamente por su fama de buena gente y por su color, sino que él mismo parece que se gozaba en presentarse como el Padre Negro. Exacto. Él, mire, allá en Chile, bueno, acá ya usted más o menos dijo, pero a él lo bautizaron Juan de Dios. Y cuando ingresó a la congregación franciscana, le cambiaron el nombre y le pusieron Crisógono. Y la gente, allá en Copiapó, en la región entera, le llamaban el Padre Negro. Y ese es el nombre con que él se presentaba. Decía siempre, Padre Negro para servirlo. Y salía con su sonrisa y acogía a la gente. Y a él mismo le gustaba ese nombre. Porque él decía que la voz del pueblo era la voz de Dios. Entonces, siempre se llamó a sí mismo el Padre Negro. La figura de él, allá en Copiapó y la región de Atacama, que es la tercera región de Chile, de norte a sur, es una figura muy entrañable, muy querida. Cualquier cosa que se haga de él es muy bien recibida. El Padre Negro en la región fue de todo, fue constructor, fue maestro, fue constructor de iglesia, se hizo pescador con los pescadores, se hizo minero con los mineros, visitó cada rincón más inaudito, inesperado que yo me he encontrado en la investigación. Padre Nelson, pero cuéntenos en la génesis un poco de la llegada a Chile. Sí. ¿Por qué llegó a Chile el Padre Juan de Dios? Juan de Dios, él estuvo en Robledo acá viviendo hasta el año 32. Tenía 32 años de edad.
Y él a los 20 años, probablemente lo que yo intuyo, que él sintió su vocación sacerdotal y amando a los franciscanos. No le interesó ninguna otra más que franciscano. Y él comenzó a estudiar algo de jurisprudencia en la universidad y parece que no le gustó mucho porque él quería dedicarse a los pobres. Es decir, por la universidad, y parece que la de Antioquia, Sí. pasó este personaje. En la de Antioquia hemos encontrado los documentos y con las notas que él sacaba de su estudio de filosofía y letras en ese tiempo. ¿Cuándo estudió usted esos documentos? ¿Cuándo los conoció? Ayer, Ah, caramba, es que ha sido muy fructífera su visita a Medellín. sí, ha sido... ¿Y entonces? Entonces él, entre los estudios, se fue a vivir a una finca que los padres tenían en Astillero. Entonces en Astillero él allí como un monje, asceta, como el que estamos celebrando hoy día, en los cerros meditaba a Dios, meditaba su vida y estudiaba, ¿no es cierto?, su grado de letras y filosofía, que termina en el año 1909 con el título en la Universidad de Antioquia de Medellín. Y, entre tanto, ¿no es cierto?, él fue a tocar las puertas de los padres franciscanos aquí en Medellín y le dijeron varias veces que no. Y he escuchado yo en muchas partes, y acá y allá en Chile, que no lo aceptaron por ser colombiano y por ser negro. Ajá. Acá es el sesgo europeo. Los padres españoles que vivían franciscanos Sí, tenían ese sesgo. venían desde allá, entonces ¿cómo iban a aceptar? Y también en la iglesia no se aceptaban, ¿no es cierto?, salvo los donados. Por ejemplo, Juan Martín de Porres, Claro. siendo mestizo con su padre siendo un aristócrata, no lo aceptaron, salvo como donado, ni para fraile, ni para hermano, ni para cura. Entonces, lo sorprendente de este personaje de Robledo, Padre Negro, Fray Crisógono o Juan de Dios, es que estudió jurisprudencia y estudió letras siendo negro en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo ingresó? Por su capacidad. Claro. Entonces, en esos años no existía. Incluso, mire, le digo un dato. Yo antes de venir para acá me encontré con un jesuita que trabaja acá en Pereira. Entonces, es chileno, y me dice, Nelson, si el día de hoy, jesuitas negros no hay. Nadie admite un negro para jesuita. Entonces estamos hablando de los años 1910, 12, o sea, Sí. entonces el padre que hayan admitido en Bélgica. Entonces, mire, ocurrió que tocó varias veces, él se fue a trabajar como campesino en Astillero y en Y hay que, padre, para salvar un poquito la opinión, hay que entender un poquito esto sí, desde el punto de vista cultural. No quiere Exactamente. decir que la iglesia fuera racista, sino que desafortunadamente las letras solo estaban al alcance de los blancos. Exactamente. Y por otro tenían su reserva. Sí. Entonces, bueno, él estudió ahí y sacó su título de filosofía y letras. Y, entre tanto, la provincia de franciscanos de Santa Fe parece que tenía algunas dificultades. Entonces, de Roma, el provincial de ellos, franciscanos en Asís, en Roma le manda un visitador que tomó de la provincia chilena, ¿no es cierto?, de la San José de Chile, a visitar qué pasaba con los franciscanos acá. Y entre tanto, el padre negro, Fray Crisógono, se enteró de que había este personaje acá en Chile y se presentó a él. Y el padre Juan José de Koch, que es el belga, le dijo, mira, aquí no te van a admitir nunca, pero yo te admito en Bélgica, vete a Bélgica y allá podrás ser franciscano. Entonces allí él tomó él tenía el humor antioqueño, ¿no es cierto? Tenía la rapidez. ¿Y sabes qué hizo? En el barco se puso un letrero en el pecho que decía, llévenme al noviciado franciscano. Y se bajó en el barco en Amberes con ese cartel. No sabemos, padre, si usted habrá oído un refrán nuestro en Antioquia. A ver. Antioqueño no se vara. Y entonces, como él era antioqueño, pues se puso el cartel, no se varó, Exacto. lo condujeron con seguridad. Sí, entonces, claro, ahí llegó allá en Europa y era más fácil porque era confundido con etíope. O sea, desde África, natural, entonces sí. allá había otros estudiantes sacerdotes. Creyeron que venía del África. Exactamente. Entonces allí él pudo estudiar 6-7 años, pero Juan de Dios, cuando nació en 1877, había revolución
acá en Colombia. Sí, ¿no claro. es cierto? La guerra Época de civil. Núñez y toda esa gente, sí. Claro. Y él nació con disparos para allá, para acá, ¿no es cierto? Sí, 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 Y se sí. va a Europa a estudiar la Primera Guerra Mundial en 1914. Le tocó. Claro, pues él llegó allá el 11 Sí, sí, sí. y los 2 sí. primeros años estudió filosofía y tuvieron que arrancar cada vez, un año por acá, otro por acá, un mes por acá, arrancando de la guerra. ¿Por qué? Porque andaban buscando infantería para la guerra. Contra Alemania y Bélgica Sí, estuvo ahí sí, entre las claro. trincheras. Entonces él allí, él con lo que pudo, estudió la teología y la filosofía y lo ordenaron sacerdote allá en Bélgica. Estuvo un año practicando sacerdocio allá y entre tanto mandó una carta. Él en su corazón siempre quiso ser cura aquí en Colombia, siempre. Ajá. Y mandó una carta de Bélgica a los curas franciscanos acá y no lo rechazan nuevamente. Ve, Entonces, esa es la carta que tengo que ir a buscar a Bogotá. Ya voy a Claro. partir a Bogotá. claro. Y lo rechazan nuevamente y él dice, adiós para siempre, mi querida Colombia, adiós. Y firma abajo Juan de Dios Sierra y Velázquez con el dolor de mi corazón. Esto fue una determinación Sí, por el rechazo. el rechazo. Y después de eso, él de eso pasó un año allá y le tocó en Bélgica, en la Bélgica aristocrática, en la Bélgica de Carlos V, ¿no es cierto? Bruselas y todo, Ajá. y celebran misa a las señoras aristocráticas y no recibieron la comunión de las manos de un negro. No, por Dios. Entonces, No, no, no. todas esas cosas él las Nuestra vivió. iglesia es perfecta, pero No. nosotros los católicos No, somos muy imperfectos. Somos muy poca cosa. Muy poca Necesitamos cosa. mucho de la gracia de Dios. Así es. Entonces, él siguió trabajando allá un año, estuvo estudiando ese año de cura homilética, ¿no es cierto? Entonces sus compañeros que dan testimonio de él dice que no se le entendía mucho el francés, pero se le veía el amor expresado a través de los ojos y los gestos, de lo que él estaba diciendo. Tampoco entendían nada los otros, Claro, claro. pero se veía que Juan de Dios estaba imbuido o habitado por Dios de alguna manera. Porque él cuando hablaba, su 1,65 m de amor, yo siempre digo que tiene 1,65 m de amor, esa era su estatura. Sí, no era muy alto. Sí, entonces 1,65 m de amor que Dios nos mandó de Robledo de Medellín a Chile, en esto para que nosotros conociéramos a Dios a través de este personaje que nosotros llamamos el cura negro. Después de Bélgica, vino acá a visitar a su familia. Y con su familia, él estuvo viviendo ahí con ellos, celebró su primera misa en la capilla allá arriba de Robledo, en la capilla de Seguramente Nuestra Señora de los Dolores. los Dolores. Sí, sí. Entonces él, en Europa, en Bélgica, en su noviciado, encontró una imagen de los Dolores. Y sus compañeros dan testimonio hoy diciendo que pasaba horas orando de rodillas delante de la Virgen de los Dolores. Qué Tal bonito. vez por su devoción, tal vez por recordar a su Colombia querida, no lo sabemos. Pero él pasaba en delante de Nuestra Señora. Quiso celebrar su primera misa ahí, ¿no es cierto? Donde fue bautizado. Él mismo fue bautizado ahí. Claro. Entonces, él fue armando, y de ahí se fue a Chile, 1920. Y allá llegó a la sede, Pero ¿quién lo destinó a Chile? ¿La misma comunidad? la comunidad de Bélgica. Ajá. Entonces, él hizo gestiones acá en Colombia para quedarse, pero de nuevo le cerraron las No, no puertas. se pudo, ¿no? Sí. Entonces, él tomó boleto después hacia La Serena en barco y llegó hasta en 1921. Fin de diciembre, llegó cerca de la Navidad, allá a La Serena y comenzó su apostolado. Mira, La Serena está en la zona desértica de Chile. Sí, al norte de Santiago, lo más Muy cerca de bien. Santiago. Y después para adelante, para allá todavía quedan 500 kilómetros a Copiapó. Ah, ya, ya. O sea, es largo. La diócesis suya. Sí, muy largo y mucho desierto. Entonces allí él llegó para cerca de Navidad, celebró Navidad en La Serena y comenzó sus primeros actos litúrgicos en Copiapó el 6 de enero de 1921. Y usted recuerda que el 6 de enero se celebra la Pascua de los Reyes. Reyes de los Negros. La Pascua de los Negros se llama. Sí. Acá Claro, se llama Reyes. De acá. Gaspar. Claro, allá en Chile se llama y en España la Pascua de los Negros. Ah, mira. Entonces él comenzó su ministerio sacerdotal en esa fecha. Y su primera misión que hizo la fue hacer a la cárcel, donde estaban los más privados de todo. Claro. La primera misión. Y este detalle lo cuento porque a lo mejor no se me va a olvidar. Y la última misión que hizo en su vida fue en la cárcel.
Y después de eso Primera falleció. y última. Primera y última. Los presos. El marco de la vida de él. Exactamente. No es una... Bueno, cuando él llegó allá comenzó, se metió a la comunidad franciscana de San Buenaventura, y allí eran todos belgas. Y yo creo que tres de ellos eran parientes del rey. ¿No es cierto? María. Entonces, Qué clasecita. claro, entonces la convivencia no era muy, supongo No, que pues, por para Dios. él no era muy... Entonces, pero la gente, cuando tocaba la puerta de los franciscanos, Ese fue probado por Dios. por Dios, yo digo que el Padre Negro siempre fue extranjero, siempre. Sí, sí, Fue sí. extranjero acá en En su Robledo, tierra. en Robledo, aquí en Sí, su tierra, sí, fue sí, extranjero, sí. fue extranjero en Bélgica y extranjero en Chile. Aunque dice Tremendo. allá en Chile dice, mi patria adoptiva, a quienes tantos amo y entrego mi vida. No, es un hombre extraordinario. Y bueno, eso es lo que, cuando él llegó allá, y de ahí ya, mire, él fue nombrado párroco al poquito tiempo, pero él se dio cuenta que no era de oficina. Dice, yo no sirvo para estar escribiendo los libros de Fue bautizo. nombrado párroco ya en la diócesis. En la diócesis de Copiapó. De Copiapó. Sí, la Santísima Trinidad de la parroquia. ¿En cuál ciudad? En la ciudad de Copiapó. O Sí. sea, la diócesis de Copiapó toma su nombre de la ciudad. De la ciudad, sí, de la región. Entonces, ahí, ¿y es una ciudad grande o pequeña? No grande, 300.000 o más. Es grande. Sí, sí, sí. Varias parroquias. Varias parroquias, sí. Actualmente, Sí. ¿cierto? Y Entonces él- lo nombraron a una de ellas. a una de ellas lo nombraron allí, y allí él se dio cuenta que le gustaba estar con la gente y no en la oficina. Entonces ahí tuvo varios problemas con sus compañeros de comunidad porque los libros no estaban al día. Entonces él en la noche cansado anotaba los libros y a veces cometía algunos errores, cansado, supongo. Claro. Entonces el obispo lo reta mucho, se enoja, Lo se regaña. enfada, regaña mucho. Entonces él incluso le dice, mira, que el superior sea tu profesor, porque tú no sabes escribir esto. ¿No es cierto? A Juan de Dios diciéndole eso, que había estudiado jurisprudencia, había estudiado letras y filosofía. No, ¿qué es eso? Era una forma de humillarlos, yo creo. Sí. Entonces ahí él se dio cuenta que esa iglesia, la Trinidad, estaba construida por los aristócratas de ese lugar. Y los pobres estaban en Candelaria, una capilla. Ya. Y la iglesia Candelaria estaba destruida por muchos años. ¿Y qué hizo él? Se levantó la sotana, comenzó a juntar tierra y a hacer adobe y a hacer masa para levantar las paredes y levantó la iglesia. Entonces después el obispo le autoriza a celebrar misa en un lugar digno como la que él había construido. Entonces es un hombre extraordinario. Yo creo que imitó siempre a Francisco de Asís y a Jesús. Es que ahí se ve en el recorrido que usted nos está describiendo del Padre Negro, lo identifican como muy escogido, Sí, muy escogido. la providencia de Dios. Sí. Mire, cuando usted comenzó leyendo el santo de hoy, me acordé del Evangelio donde dice Pedro que en la última cena, el testamento de Jesús, lavarle los pies a Pedro. Así. Si Pedro dice, no me lo laves, y Jesús le dice, no, si no te lo lavo, no toma parte conmigo. Esto no lo entiende ahora, lo entenderás después. Claro. Entonces, para nuestra vida espiritual, a todos nosotros nos ocurren cosas providenciales que digo, ¿por qué me pasa a mí esto? Sí. Y hay que acordarse de ese Evangelio que No dice, la sabemos leer. no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Claro. Bueno, Padre Nelson, estos relatos son sencillamente extraordinarios. Seguramente renuevan la vida espiritual de muchas personas, Padre. No todo está perdido. Tenemos intercesores en el cielo, intercesores por nuestro país, por nuestra América Latina. Simplemente tengamos fe, tengamos devoción, oremos al Señor, oremos a la Virgen, los grandes amores del Padre Negro. Y seguramente veremos resultados. Pasado mañana seguiremos con este relato, con esta entrevista, porque mañana celebramos el dulcísimo nombre de María. Pasado mañana continuaremos con esta entrevista tan interesante. Les invitamos a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos excelentes libros, títulos formidables para crecer en la fe. Libros de autores muy convincentes, muy pastorales,
extraordinarios. También tenemos estampas muy hermosas, imágenes de los santos de nuestra devoción, una buena colección de imágenes, las camandulitas, en fin, las medallas. La Liga de la Misa, pues la anotamos acá en Ava Comunicaciones. Es una forma muy práctica de ayudar a nuestra Iglesia Católica, a nuestra arquidiócesis de Medellín. Pero por encima de esto está la gracia espiritual que se recibe cuando se ofrecen misas por una persona bien viva o difunta, porque la misa es extraordinariamente eficaz, no es una devoción, es el sacrificio de Cristo ante el Padre. La liga de la misa es la atención más fina que una persona hace a otra, porque esto queda en el corazón, queda en el recuerdo, queda en la eternidad. Las cosas son importantes de regalar, nadie dice que no, pero las cosas son efímeras, las cosas se olvidan, las cosas no tienen la trascendencia espiritual, las cosas no van a la eternidad. Las plegarias y sobre todo la Santa Misa, esa sí va a la eternidad. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan: ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Ava Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.